Hola amigos, saludos muy cordiales y bienvenidos a Pan del Cielo. Cierto periódico publicó tiempo atrás la angustiosa carta de un padre cuyo hijo había sido tomado preso sin que se hubiese comprobado el delito. Sin embargo, y aún antes de que la justicia se pronunciase, algunos periódicos publicaron su fotografía y desde entonces los vecinos comenzaron a burlarse y a evitar a la familia del preso. Incluso echaron de su trabajo al padre del muchacho. Toda la familia sufrió la sentencia aún antes de que los jueces la dictaminasen. Y es que el hombre suele ser implacable con el propio hombre. Afortunadamente para nosotros, Dios no actúa de la misma manera. En los tiempos de Cristo, varios hombres apresaron y acusaron despiadadamente a una mujer. Ahí no había duda, sobraban los testigos. Ella era culpable y la ley mandaba apedrearla. Pidieron a Jesús que decidiera su caso, y él les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La Biblia cuenta que, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, todos se fueron. Solo quedaron Jesús y la culpable, a quien dijo: Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Él era el único del grupo que estaba sin pecado. Si alguien podía actuar contra ella con santa indignación, era él. Pero no, él no la condenó. La misión de Cristo no es condenar. En su conversación con ese maestro de Israel llamado Nicodemo, Jesús declaró: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bueno, pues esta pregunta realmente tiene que ver con la filosofía que cada uno tiene, porque ahí entra un poco la metafísica de cada persona, si cree que hay algo más allá de nosotros o no. Y nosotros, como creyentes en lo que la Biblia dice, pues creemos que sí, hay algo más allá, y ese algo es una persona que es Dios. Y en la Biblia, como una revelación de Él, nos dice que el problema del hombre viene del pecado. Incluso hay un refrán antiguo que dice: el corazón del problema es el problema del corazón. Y Jesucristo enseñaba de esto, diciendo que toda la maldad sale del corazón del hombre. Y cuando leemos en la Biblia, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, la caída de Adán y Eva en el pecado, pues toda la maldad y las cosas malas que vienen, pues vienen de ahí. Entonces el hombre llega a tener una forma de siempre querer atacar y hacer daño, y todo eso viene bíblicamente hablando, viene de ahí, de esta explicación. Ahora, si uno no cree que hay alguien más allá de nosotros, esa explicación no le valdría, pero nosotros creemos que sí, que hay una revelación especial y tenemos una cosmovisión, una perspectiva del mundo que admite la revelación especial que Dios ha dado. Y ahí en la Biblia, esta revelación especial, pues nos explica que el hombre es así porque en un principio rebeló, y esta rebeldía pues le lleva a continuamente atacar y buscar echar la culpa a otro. Recientemente un destacado abogado señaló: Si el derecho penal y la criminología tienden en la actualidad a la regeneración y readaptación del individuo, mal se conseguirá haciendo público su nombre, porque no hemos de olvidar que más severos que los tribunales son los hombres. Pues eso viene con lo que era la primera pregunta, que por el pecado que hay en nosotros, vemos por ejemplo en Génesis 6, otra vez mirando, metafísicamente hablando, de la dimensión espiritual que la Biblia revela, que cuando Adán y Eva pecaron, pues echaron la culpa el uno al otro, ¿no? Y luego Adán decía: no es mi culpa, es por la mujer que tú me has dado. Dios pregunta a la mujer, dice: no, por mí no, por la serpiente. Y así, cada uno pasando la culpa del uno al otro. Y yo creo que es por eso que nosotros no queremos reconocer lo que hemos hecho mal. Y entonces buscamos proyectar nuestra propia culpabilidad sobre otra persona. Incluso muchas personas lo echan sobre Dios mismo y dice que no, Dios tiene la culpa de todo. Yo no tengo culpa, tú lo tienes, Dios lo tiene, otros lo tienen, y tratando de pasar la pelota porque nadie quiere asumir su responsabilidad. Pero eso, como dije en la primera pregunta, esa es una verdad espiritual porque viene de una dimensión espiritual, y cuando el hombre cayó en el pecado,
quedó afectado desde siempre y por eso nosotros respondemos en esta forma, siempre buscando otra persona que es culpable, no nosotros mismos, sino que pasar la culpa a otro. Y por eso el hombre hace esto de acusar a los demás, de pasar la culpa a los demás. El gobierno tiene la culpa, Dios tiene la culpa, etc. Si aquí y ahora se nos dijera que quien nunca haya pensado, dicho o hecho algo malo fuese el primero en arrojar su piedra contra los acusados, comprenderíamos que también nosotros somos culpables. Las apariencias quizás no nos delatan, pero en lo íntimo sabemos que es así. La tecnología habrá logrado muchas cosas, menos transformarnos el corazón. Eso solo puede hacerlo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues yo creo que ahí nos puede ayudar un poco el apóstol Pablo, cuando él escribe en el libro de Romanos, su carta a los Romanos. Él habla del pecado, hay mucho, en los primeros 3 capítulos deja que todo el mundo está condenado por sus pecados y está culpable ante Dios. Dice, todos pecaron, su conclusión es, todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Y luego, más adelante, en el capítulo 7, él habla de que él mismo reconocía que él luchaba con ese problema. Y es que la Biblia enseña que todos nosotros hemos heredado el pecado de Adán, nacemos como pecadores y luego pecamos en nuestra vida. Entonces, estos 3 tipos de pecado que tenemos es lo que nos hace culpables ante Dios y no podemos huir de esa responsabilidad y necesitamos algo que nos ayude a quitar este pecado que está encima de nosotros y no hay manera. Y Pablo luchaba con eso diciendo, mira que lo que sé que debo de hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago y hay una lucha en mí que me hace sentir culpable y necesito que alguien me socorre, que alguien me ayude. Y ese luego da la respuesta de que esta ayuda viene de parte de Dios. Todos por igual somos culpables de pecado ante Dios, pero Dios no es como el hombre, ni actúa movido por la envidia o el resentimiento como nosotros. En la Biblia, Dios mismo establece la diferencia. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bueno, pues lo que él dijo en ese versículo que pone, ella dice que abandone el impío su camino y su maldad y que vuelve a Dios, ¿no? al Señor. Y entonces, para quitarnos esa culpa, como estaba diciendo en la pregunta anterior, Pablo decía, ¿quién me va a ayudar de este dilema que tengo? Y él decía, gracias a Dios por Jesucristo que me ayuda. Entonces, para recibir el perdón de Dios, la Biblia dice que tenemos que volvernos a Él. Y ese volver a Dios es una decisión, una sola decisión, pero compuesta por la fe y el arrepentimiento. Porque al dar la vuelta, la persona está haciendo 2 cosas, está dejando una cosa y volviendo a otra cosa. Y esa es una decisión que tenemos que hacer. Muchas veces apelamos a un nivel de justicia más allá de nosotros. Los niños dicen, ese no es justo, o en la vida, ¿no? Y ese nos hace responsables ante Dios de que reconocemos que hay valores que son más allá de nosotros, hay valores absolutos, y uno de esos es Dios y su santidad, y Él puede perdonarnos, pero no hasta que nosotros volvamos a Él, diciendo, perdóname, admito que he hecho mal, perdóname. Y esa es la forma, como Isaías estaba diciendo en ese texto, abandone el impío su camino, su maldad y vuélvese al Señor. Y esa es la forma de recibir ese perdón de Dios, ir a Él a través de Jesucristo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aunque el hombre es el mayor depredador de sí mismo, Dios perdona a todo aquel que acepta el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y como aquella mujer acusada de adulterio por los demás, de Jesús solo recibirá palabras de salvación y no de condenación, porque para eso ha venido al mundo.
acepte a Jesucristo como su Salvador personal y no tendrá que temer la condenación de sus propios semejantes. Nosotros concluimos en este punto, pero les recordamos que si quieren pueden ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono o escribiéndonos a nuestra dirección. Nosotros les enviaremos gratuitamente a su domicilio un evangelio y un ejemplar del libro El auténtico buscador. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo programa, si Dios quiere.